Yo solo soy un típico hijo de segunda generación rica bastante común, trabajando como un ingeniero normal en la empresa constructora de mi padre. ¿Quién hubiera pensado que, en un banquete cualquiera, sería elegido por la CEO más famosa, fría y distante de toda la ciudad, como su pareja en un matrimonio de conveniencia? Al principio, asumí que era simplemente porque había demasiados herederos ricos detrás de ella, y como yo era discreto y sincero, me eligió para hacer de escudo, básicamente para ahuyentar a todos esos pretendientes molestos. Pero poco después de que empezáramos a salir, me di cuenta de que, bajo su apariencia fría y silenciosa, en realidad ardía como el fuego. Incluso se volvió algo así como un accesorio humano pegajoso, una gatita necesitada que no dejaba de pegarse a mí, queriendo estar lo más cerca posible todo el tiempo, justo cuando pensé que yo era realmente el elegido. A punto de casarme con una mujer hermosa y rica y alcanzar la cima de la vida. Un accidente de coche lo reinició todo, devolviéndola a esa CEO fría y dominante que era antes de nuestro matrimonio arreglado. En el momento en que despertó, me miró con una expresión helada, y exigió el divorcio. Capítulo 1. En junio, en Ciudad del Sur, la temporada de lluvias de ciruela acababa de pasar, dejando en el aire una humedad ligera y pegajosa. Jorge estaba de pie en una esquina del salón del banquete, sosteniendo una copa de champán, sintiéndose como si hubiera entrado por error en una obra que no le pertenecía. De hecho, realmente no le pertenecía. Esta gala benéfica anual, organizada por la Cámara de Comercio de Ciudad del Sur, estaba reservada exclusivamente para la élite empresarial y familias influyentes. Aunque la familia Wang tenía cierta reputación en Ciudad del Sur, el padre de Jorge, Simon, solo dirigía una empresa de materiales de construcción de tamaño mediano. Comparados con las verdaderas élites de alto nivel, ni siquiera calificaban para tener un asiento en la mesa. La presencia de Jorge allí se debía únicamente a que su hermano mayor, Luis, no pudo asistir a última hora. Su padre pensó que sería un desperdicio dejar sin usar una invitación tan difícil de conseguir. Así que envió a su hijo menor, que estaba bastante desocupado. En su lugar, Jorge, habla con más gente, amplía tus contactos, y recuerda mantenerte humilde. No podemos permitirnos ofender a nadie allí, le había dicho Simon con seriedad, dándole una palmada en el hombro antes de irse. En ese momento, Jorge estaba recostado en el sofá hojeando un libro de fotografía arquitectónica. Levantó la vista y sonrió con suavidad. Papá, ¿estás seguro de que me sirve ampliar contactos? Siento que a nadie le interesa relacionarse con nuestra familia. Simon se quedó sin palabras por un instante, luego agitó la mano. Al menos haz acto de presencia, es mejor que no ir. Y así, Jorge fue. Vestido con el traje azul oscuro más formal que tenía, permanecía en silencio en una esquina del salón, como un observador invisible. No se le daba bien socializar, ni disfrutaba de la cortesía superficial y las intenciones ocultas detrás de los brindis. Así que simplemente eligió un lugar discreto, bebiendo lentamente su champán mientras observaba a la gente pasar. El salón estaba deslumbrantemente decorado. Grandes candelabros de cristal colgaban del techo, proyectando una luz brillante sobre todo el espacio. Los vestidos de las mujeres competían en elegancia y color. Sus joyas relucían bajo las luces. Los hombres, con trajes impecables, conversaban relajadamente con copas en mano o hablaban en voz baja sobre asuntos de negocios. Jorge, aburrido hasta el extremo, sacó su teléfono y le envió un mensaje a su amigo y compañero de universidad, David. Jorge escribió: mi padre me mandó aquí a un banquete benéfico. Es aburridísimo. La respuesta llegó casi al instante. David respondió: jaja, tú que estudias arquitectura, ¿qué haces en un lugar así? Mi hermano no pudo venir, así que vine a rellenar el puesto. David preguntó: ¿y viste alguna heredera rica? A lo mejor te encuentras con una por casualidad. Te casas con una chica rica y guapa, y llegas a la cima de la vida. Solo pensarlo ya emociona un poco. Al ver el mensaje, Jorge no pudo evitar esbozar una leve sonrisa y respondió: estás pensando demasiado. Alguien insignificante como yo, esas herederas ni siquiera me mirarían. David contestó: no necesariamente. Tú, que pareces literalmente un modelo 3D. Diciendo eso, en aquellos años, ¿cuántas chicas de nuestro departamento te perseguían? Jorge respondió: eso fue hace muchos años. Bueno, lo dejo aquí. Parece que algo está a punto de empezar. Guardó el teléfono en el bolsillo. Levantó la cabeza y dirigió su mirada distraídamente hacia el centro del salón del banquete. Entonces se quedó paralizado. Capítulo 2. En la entrada principal del salón del banquete,
Un grupo de personas entró rodeando a alguien. Al frente iba una joven mujer, vestida con un elegante vestido negro de corte impecable, cuya falda llegaba hasta las rodillas, dejando al descubierto unas piernas largas y esbeltas. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, mostrando su cuello estilizado y sus delicadas clavículas. Llevaba un colgante de diamante sencillo, no muy grande, pero que bajo las luces poseía una presencia imposible de ignorar. Era hermosa, no del tipo dulce y suave que hace sentir a otros como en una brisa primaveral, sino una belleza afilada y dominante, con un aire casi agresivo. Sus cejas ligeramente arqueadas, su nariz recta y sus labios finos formaban una imagen que recordaba a una espada desenvainada, brillante y peligrosa, una belleza de rasgos intensos y actitud fría. Su mirada se mantenía al frente, sin fijarse deliberadamente en nadie, pero el aura innata que la rodeaba hacía que las personas a su alrededor se apartaran instintivamente, abriéndole paso. Jorge se enderezó sin darse cuenta. La reconoció. Más exactamente, en Ciudad del Sur, probablemente no había nadie que no la conociera. Lucía Liu, presidenta del Grupo Liu, única heredera de la tercera generación de la familia Liu. El Grupo Liu era una verdadera familia de élite de primer nivel en Ciudad del Sur, con negocios que abarcaban bienes raíces, finanzas, medicina y tecnología, con activos valorados en cientos de miles de millones. El padre de Lucía, Pablo, había entregado el grupo a su hija cuando ella tenía apenas 22 años, 5 años atrás, y luego se fue a viajar por el mundo con su esposa. Se decía que actualmente estaban en la Antártida viendo pingüinos, y el desempeño de Lucía tras asumir el control hizo que todos los que esperaban verla fracasar se quedaran en silencio. Con métodos contundentes, reorganizó las complejas redes internas de antiguos directivos, aseguró varios proyectos clave consecutivamente y, en menos de 3 años, aumentó los ingresos del grupo en un 40%. Las revistas financieras la calificaron como una rosa de acero del mundo empresarial. Una mujer así caminaba en ese momento hacia el centro del salón del banquete, cada paso lleno de seguridad y calma. La mirada de Jorge la siguió sin darse cuenta. Entonces ocurrió algo inesperado. Cuando Lucía pasó cerca de donde él estaba, de pronto giró ligeramente la cabeza y miró en su dirección. Solo fue una mirada. Sus ojos eran de un marrón profundo, como ámbar en pleno otoño, fríos y cristalinos. Su mirada atravesó con precisión a la multitud y se posó sobre él. Y luego, se detuvo por un segundo, quizás solo unas décimas de segundo, tan breve que Jorge casi pensó que lo había imaginado. Pero en ese instante, vio claramente como algo en esos ojos fríos se agitaba levemente, como si una pequeña piedra hubiera caído en la superficie tranquila de un lago, creando una onda casi imperceptible. Luego ella retiró la mirada y siguió caminando, sin detenerse en lo más mínimo, como si nada hubiera ocurrido. Jorge se quedó donde estaba, con el corazón latiendo inexplicablemente más rápido. Instintivamente levantó la mano y se tocó la cara, pensando, ¿tengo algo en la cara? Lo pensó con cuidado. Antes de salir se había lavado la cara, y no se había manchado con salsa ni nada parecido. Luego bajó la mirada y revisó su atuendo: traje azul oscuro, camisa blanca, corbata gris oscuro, tattoo normal, sin nada fuera de lugar. Entonces debió de haberlo imaginado. Eso se dijo Jorge a sí mismo, levantando su copa de champán y dando un sorbo, intentando reprimir esa extraña sensación en su interior. Pero lo que él no sabía era que, después de avanzar más de 10 pasos, Lucía inclinó ligeramente la cabeza y le dijo en voz baja a su secretaria, la asistente Lin. ¿Quién era la persona que estaba en la esquina hace un momento? La asistente Lin se sorprendió un poco. Siguió la dirección de la mirada anterior de Lucía y respondió con cierta duda. Presidenta Liu, ¿se refiere al hombre con el traje azul oscuro? Lucía no respondió, solo levantó ligeramente la barbilla. Lin llevaba 3 años trabajando con Lucía, y entendió de inmediato el significado de ese gesto: confirmar, y luego investigar. Lo averiguaré de inmediato, dijo. Lucía asintió, manteniendo una expresión normal mientras entraba en la zona principal del banquete y comenzaba a intercambiar cortesías con otros empresarios presentes. Su sonrisa era perfecta, educada pero distante, y cada palabra estaba cuidadosamente medida. Pero alguien lo suficientemente observador habría notado que, durante la siguiente hora, su mirada se desvió varias veces, casi imperceptiblemente, hacia una esquina del salón, y en esa esquina, Jorge estaba apoyado contra la pared, desplazándose aburrido por su teléfono, levantando la cabeza de vez en cuando para mirar a la multitud. Cuando el banquete llegó a su segunda mitad,
Comenzó la subasta benéfica. Jorge no tenía ningún interés en esa parte. Estaba calculando que en media hora podría encontrar una excusa para irse. Pensaba en sí. Al llegar a casa, terminaría de leer ese libro de colección de delicias en la mazmorra que aún no había acabado. O si jugaría un par de partidas. Cuando de repente escuchó una voz femenina fría a su lado. Señor Wang. Capítulo 3. Jorge Wang levantó la cabeza y descubrió que, en algún momento, Lucía ya se había acercado y estaba justo frente a él. Vista de cerca, era aún más hermosa que a distancia. Su piel era tan blanca que parecía casi transparente, y sus rasgos tan delicados que parecían sacados de una pintura tradicional meticulosa. Medía aproximadamente 1,70 m, con tacones. Solo era medio cabeza más baja que él. Hola, Jorge se enderezó un poco nervioso, casi derramando el champán que sostenía. Presidenta Liu, ¿me conoce? Acabo de hacerlo, respondió Lucía con tono indiferente, como si estuviera declarando un hecho. Jorge, 25 años, graduado del Departamento de Arquitectura de la Universidad Nan. Actualmente trabaja en un estudio de diseño arquitectónico. Hijo menor de Saman. Tiene un hermano mayor y una hermana mayor. Ninguno involucrado en la gestión diaria de la empresa familiar. Jorge se quedó sin palabras. Por un momento no supo si sorprenderse más por lo detallada que era la información que tenía sobre él, o por el hecho de que la presidenta del grupo Liu se hubiera tomado la molestia de investigarlo. ¿Presidenta Liu, me buscaba por algo?, preguntó con cautela. Lucía lo miró con una expresión que parecía evaluarlo, pero no era solo eso. Su mirada recorrió lentamente su rostro, como si confirmara algo, y finalmente se detuvo en sus ojos. Tus ojos son muy bonitos, dijo de repente. Jorge se quedó completamente atónito. En sus 25 años de vida, le habían dicho que era amable, que tenía buen carácter, que era guapo, pero que una CEO de élite que acababa de conocer alabara tan directamente sus ojos. Eso era una primera vez. Gracias, respondió con cierta duda, sintiendo que todo aquello era irreal. Lucía no dijo nada más, solo asintió levemente y se dio la vuelta para marcharse. Sus pasos seguían siendo tranquilos y firmes, y el dobladillo de su vestido negro se balanceaba suavemente con su movimiento, como una noche en movimiento. Jorge se quedó allí, observando cómo su figura desaparecía entre la multitud. Sin darse cuenta, su copa de champán ya estaba vacía. Miró la copa vacía. Luego volvió a mirar en la dirección en la que Lucía había desaparecido, con la mente completamente desordenada. ¿Qué acaba de pasar?, murmuró en voz baja. Su teléfono vibró. Era un mensaje de David. Entonces, ¿ya terminó el banquete? ¿Conociste a alguna rica? Jorge miró el mensaje durante varios segundos. Dudó un momento antes de responder. David, ¿qué significa que una CEO de élite de una familia poderosa se te acerque de repente y te diga que tienes ojos bonitos? David respondió con una serie de signos de interrogación. ¿Lucía te dijo eso? Jorge respondió, ¿cómo sabes que hablo de ella? Hermano, en Ciudad del Sur solo hay una CEO de élite así. Lucía, eso es más obvio que lo de tengo un amigo. Cuenta ya. ¿Qué pasó? Jorge suspiró y le contó brevemente lo ocurrido. Del otro lado hubo silencio por un rato, y luego llegó una cadena de signos de exclamación. Jorge, Lucía se fijó en ti. Vas a conseguir un billete dorado. Jorge respondió, quizás solo lo dijo por decir. David, ¿por decir? Esa es Lucía. Cada minuto mueve millones. Bueno, no sé si millones exactamente, pero muchísimo dinero. ¿Crees que alguien así perdería el tiempo diciéndole a un desconocido que tiene ojos bonitos? ¿Te atreves a apostar? Si me equivoco, me lo como. Jorge no respondió más. Guardó el teléfono, tomó otra copa de champán y trató de usar el alcohol para calmar ese extraño nerviosismo que sentía en el pecho. Imposible, se lo dijo a sí mismo en su interior. Alguien como Lucía, ¿cómo iba a fijarse en él? Quizás simplemente sus ojos le recordaron a alguien que conocía, y por eso hizo ese comentario. Sí, debía ser eso. Capítulo 4. Jorge se convenció a sí mismo y, tras terminar el banquete, tomó un taxi de regreso a casa, pero lo que no sabía era que, en el momento en que abandonó el salón, Lucía estaba de pie junto a la barandilla del segundo piso, observando cómo su figura desaparecía por la puerta. Asistente Lin, dijo Lucía. Aquí, respondió inmediatamente. Lucía preguntó, ¿cuántas novias ha tenido antes? La asistente Lin claramente ya había hecho su tarea. Abrió la aplicación de notas en su teléfono y respondió. Según la información disponible, Jorge tuvo una relación breve durante la universidad.
que duró aproximadamente 3 meses. La chica era compañera de su mismo departamento. Se separaron de manera amistosa después de graduarse. Desde entonces, no ha tenido ninguna otra relación. Su círculo social es simple. Su rutina diaria se limita básicamente a casa, el trabajo y el gimnasio, y ocasionalmente sale a comer con amigos. No tiene ningún escándalo ni rumores negativos. Las comisuras de los labios de Lucía se curvaron ligeramente. Era un gesto tan sutil que, de no ser porque Lynn llevaba años trabajando con ella, habría pasado desapercibido. No está mal, dijo Lucía. Lo dijo con suavidad. Pero Lynn percibió en esas palabras un matiz de satisfacción. En su mente, la asistente Lynn encendió una vela simbólica por ese señor Wang al que aún no conocía. Era la primera vez que veía a la presidenta Liu interesarse tanto por un hombre. No sabía si aquello sería una bendición o una desgracia. 3 días después, Jorge recibió una llamada de su padre. Al otro lado del teléfono, la voz de Saman llevaba una emoción difícil de describir, como si hubiera ganado la lotería pero intentara disimularlo. Jorge, ¿tienes planes para el sábado por la noche? Jorge lo pensó un momento antes de responder. No. ¿Por qué? Perfecto. El sábado por la noche hay una cena. Ven conmigo. ¿Qué tipo de cena? Solo una cena de negocios normal, respondió Saman, con un tono poco natural. Vístete formal. Arréglate un poco. No salgas como siempre con una camiseta cualquiera. A Jorge le pareció extraño. Su padre siempre había sabido que él no tenía interés en el negocio familiar, y nunca lo obligaba a asistir a cenas de negocios. ¿Por qué ahora de repente? Papá, ¿qué tipo de cena es exactamente? Insistió. Solo es una comida con unos amigos. Ya lo verás cuando llegues, dijo Saman antes de colgar apresuradamente. Jorge se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato, con la sensación de que algo no encajaba. El sábado por la tarde, Jorge siguió las instrucciones de su padre, se peinó cuidadosamente, se puso un traje gris claro con corbata y llegó puntual al restaurante acordado. Era un restaurante chino de alta gama ubicado en el Distrito Central de Negocios de Ciudad del Sur. Con una privacidad excelente, las salas privadas debían reservarse con al menos un mes de antelación. Cuando Jorge siguió al camarero hasta el salón privado, vio que ya había varias personas sentadas. Su padre, Simon, estaba junto a la ventana. A su lado había un hombre de mediana edad con una presencia refinada, vestido con un traje oscuro a medida. Aunque su cabello ya estaba ligeramente canoso, se veía lleno de energía, y aún se podían distinguir los rasgos de su antigua elegancia. Y junto a ese hombre, estaba sentada una joven mujer, Lucía. Los pasos de Jorge se detuvieron por un instante. Hoy ella llevaba un suéter de punto color crema, combinado con unos pantalones anchos gris claro. En comparación con el banquete, su apariencia era mucho más suave. Su cabello caía sobre sus hombros, con las puntas ligeramente curvadas hacia adentro, lo que suavizaba aún más su rostro. Pero esa frialdad innata seguía allí, como una flor de loto en la cima de una montaña nevada, hermosa, pero inalcanzable. Jorge, ya llegaste. Saman se levantó y le hizo señas. Ven, te presento. Este es Pablo Liu, el señor Liu, del grupo Liu. Lo sé. Jorge se acercó y asintió educadamente. Hola, tío Liu. Pablo lo observó con una sonrisa, con una mirada que recordaba a la de un suegro evaluando a su futuro yerno, aunque con un toque más amable. Jorge, ¿verdad? Siéntate, siéntate. No seas tímido, dijo, palmeando la silla a su lado. Saman me dijo que trabajas en diseño arquitectónico. Sí, trabajo en un estudio, respondió Jorge con sinceridad, sentándose junto a él. Capítulo 5. Después de sentarse, Jorge se dio cuenta de que ese asiento quedaba justo frente a Lucía. Lucía levantó la vista y lo miró brevemente. Su mirada era tan tranquila como un lago profundo, sin dejar ver ninguna emoción. Sin embargo, las comisuras de sus labios parecieron curvarse ligeramente por un instante, antes de volver a la normalidad. El diseño arquitectónico está muy bien, dijo Pablo, con un tono sincero de admiración. Requiere creatividad. Cuando yo era joven también quería estudiar arquitectura, pero en casa no me dejaron. Insistieron en que estudiara negocios. Jorge respondió, si al tío Liu le gusta la arquitectura, podría visitar más exposiciones, dijo con un tono amable, sin resultar adulador. En Ciudad del Sur hay muchas exposiciones de arquitectura de gran calidad cada año. Entonces, ¿algún día me llevas a verlas? Pablo aprovechó la oportunidad. Claro, Jorge sonrió ligeramente. La cena comenzó. Los platos fueron llegando uno tras otro, exquisitos y abundantes. Jorge notó que cada uno de ellos coincidía con sus gustos: lubina al vapor,
costillas agridulces, brócoli con ajo, sopa de tomate con huevo. Su corazón dio un pequeño vuelco. Esos platos nunca había expresado especialmente que le gustaran frente a su padre, pero sí había publicado en redes sociales una foto de una sopa de tomate con huevo hecha por él. Una sensación sutil comenzó a surgir en su interior, pero la reprimió rápidamente. Imposible, imposible, negó con la cabeza en su mente. Debía ser una coincidencia. El ambiente en la mesa resultó sorprendentemente armonioso. Pablo era una persona muy conversadora. Hablaron de arquitectura, luego de viajes. De viajes pasaron a la gastronomía, y de ahí a la fotografía. Jorge descubrió que tenía muchos intereses en común con él, y la conversación fluía con naturalidad. Mientras tanto, Simon, sentado al lado, comía y observaba cómo su hijo conversaba con Pablo, sin dejar de sonreír en ningún momento. Lucía habló poco durante toda la cena, interviniendo solo de vez en cuando, pero cada comentario suyo era oportuno. Comía con una elegancia impecable, masticando cada bocado lentamente, como si realmente estuviera saboreando la comida. Jorge notó que no comía cilantro. En cada plato, apartaba cuidadosamente el cilantro y lo dejaba en un rincón de su plato. Ese pequeño hábito hizo que Jorge sintiera que, a pesar de su posición elevada, aquella CEO también era, en el fondo, una persona común. A mitad de la cena, Pablo dejó los palillos y se aclaró la garganta. Jorge, hay algo que quisiera hablar contigo. Jorge también dejó sus palillos y se sentó recto. Adelante, tío Liu. Pablo miró a su hija al otro lado de la mesa, luego a Simon, y sonrió. Verás, nuestra Lucía tiene 27 años este año. Siempre ha estado ocupada con el trabajo y no ha resuelto su vida personal. Su madre y yo estamos bastante preocupados. Le hemos presentado muchos candidatos, pero no le ha gustado ninguno. Jorge asintió, sin saber cómo responder. Pero, continuó Pablo, cambiando ligeramente el tono, con una sonrisa más significativa. Después del banquete la otra vez, mencionó que había conocido a un joven bastante interesante. El corazón de Jorge se saltó un latido. Instintivamente miró hacia Lucía. Ella estaba bebiendo sopa. Al escuchar a su padre, hizo una breve pausa. Jorge notó que sus dedos, que sostenían la cuchara, se tensaron ligeramente. Jorge preguntó con cautela. Tío Liu, ¿se refiere a ti? Hijo. Pablo soltó una carcajada. Si no, ¿para qué crees que organicé esta cena hoy? Jorge se quedó sin palabras. Giró la cabeza para mirar a su padre. Simon apartó la mirada con cierta culpabilidad, fingiendo concentrarse en el pescado al vapor sobre la mesa, como si ese pescado fuera extremadamente interesante. Entonces, Jorge respiró hondo, intentando mantener la voz firme. ¿Qué quiere decir, tío Liu? Quiero decir que ustedes dos, como jóvenes, ¿por qué no intentan conocerse mejor? Dijo Pablo de forma directa. En asuntos del corazón, solo probando se sabe si encajan. Si encajan, todos felices. Y si no, no pasa nada. Lo toman como una amistad. Capítulo 6. Jorge guardó silencio durante unos segundos. Volvió a mirar a Lucía. Finalmente, Lucía dejó la cuchara. Levantó la cabeza y sostuvo su mirada directamente. En sus ojos marrón oscuro ya no estaba la frialdad distante del banquete. En su lugar había una determinación clara, como si supiera que iba a conseguir lo que quería. Señor Wang, dijo Lucía con calma, si no está dispuesto, puede decirlo directamente, no hace falta forzarse. Lo dijo de una forma muy considerada, dándole a Jorge una salida elegante para rechazar. Pero por alguna razón, en la mente de Jorge aparecieron de repente escenas del banquete, la forma en que ella se acercó a él, el leve ceño que frunció al apartar el cilantro, y ahora esa mirada aparentemente tranquila pero con un rastro casi imperceptible de tensión. No es que no quiera, escuchó decir a sí mismo. En cuanto pronunció esas palabras, él mismo se sorprendió. Los ojos de Lucía se iluminaron ligeramente. El cambio fue muy sutil. Si Jorge no hubiera estado mirándola fijamente, no lo habría notado. Pero en ese instante, sintió que aquellos ojos fríos se encendían como una lámpara, dejando salir una calidez desde lo más profundo. Entonces agreguémonos en WeChat, dijo Lucía, sacando su teléfono y mostrando su código QR. Jorge también sacó el suyo y escaneó el código. Solicitud de amistad enviada con éxito. La foto de perfil de ella era completamente negra, y su nombre era simplemente Lucía. Todo el proceso fue rápido y directo, como cerrar un trato de negocios. Pero Jorge sentía que, después de esa cena, algo había cambiado silenciosamente. Después de la comida, ambas familias salieron juntas del restaurante. Pablo y Simon caminaban delante,
hablando de algo que los hacía reír con entusiasmo. Jorge y Lucía caminaban detrás, uno al lado del otro, con aproximadamente medio metro de distancia entre ellos. La brisa nocturna era fresca, moviendo suavemente el cabello de Lucía. Ella levantó la mano y se lo colocó detrás de la oreja, con un gesto natural y elegante. Jorge Wang lo llamó de repente por su nombre completo. Sí. ¿Tienes tiempo libre el sábado por la tarde? Jorge lo pensó un momento. Sí. Lucía asintió. Hay una nueva exposición de arquitectura en el Museo de Arte Contemporáneo de Ciudad Sur, dijo con un tono tan natural como si estuviera organizando una reunión de trabajo. Tengo 2 entradas. ¿Quieres ir conmigo? Jorge no pudo evitar sonreír. Recordó lo que había dicho en la mesa sobre llevar a Pablo a ver exposiciones de arquitectura. No esperaba que Lucía lo utilizara tan rápido. Claro, respondió. Lucía asintió, sin decir nada más. Pero Jorge notó que su paso parecía un poco más ligero que antes. Al llegar a casa, Jorge se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo durante un buen rato. Luego tomó su teléfono y le envió un mensaje a David. Hermano, creo que me han armado una trampa. David respondió, yo también creo que me armaron una trampa. Juego casi todos los días, pero no logro subir de rango. Seguro alguien me está saboteando. Debe ser que toqué intereses de alguien. El capital gana otra vez. Jorge dijo sin palabras. No bromees, hablo en serio. Jorge le contó todo lo que había pasado esa noche. David se quedó sin palabras. Jorge, ¿eres tonto de verdad o te haces? Me equivoco. Hermano, esto es que Lucía se ha fijado en ti. Jorge respondió, ¿pero por qué se fijaría en mí? No tengo nada especial. David escribió, escucha, déjame analizarlo un momento, ¿vale? Alguien del nivel de Lucía, ¿qué tipo de gente tiene a su alrededor? ¿O son hijos de ricos? ¿O hijos de funcionarios? ¿O élites del mundo empresarial? Ha visto a gente así desde pequeña. Ya está cansada de ese tipo de personas. Alguien como tú, limpio, sencillo, de carácter suave y además guapo. Un arquitecto con aire artístico, para ella eres como un soplo de aire fresco. ¿Entiendes? Jorge miró el mensaje y dijo pensativo, lo que dices, tiene algo de sentido. David respondió, claro que sí. Además, según lo que cuentas, ¿no dices que su padre fue especialmente amable contigo? Sí, la verdad es que bastante amable, sin aires. Entonces está clarísimo. Lucía seguro que primero habló con sus padres y luego hizo que ellos organizaran la reunión. Esto ya es algo formal. Significa que realmente está interesada en ti. ¿Entiendes, padrino? Si algún día te haces rico, no te olvides de mí. Jorge no respondió más. Dejó el móvil junto a la almohada. Se dio la vuelta y en su mente apareció la expresión de Lucía esa noche. Cuando dijo, si no quieres, puedes decirlo directamente. Su tono era tranquilo, pero en el fondo de sus ojos se percibía claramente un destello fugaz de nerviosismo. Resulta que esta mujer que domina el mundo empresarial, también puede ponerse nerviosa. Al pensar en ello, las comisuras de los labios de Jorge se curvaron sin darse cuenta. De repente sintió que ser elegido por alguien así, quizá no era algo malo después de todo. Capítulo 7. Para la exposición de arquitectura del sábado, Jorge llegó con 15 minutos de antelación. Esperó unos 10 minutos en la entrada del museo cuando vio que un Maybach negro se detenía lentamente junto a la acera. La puerta se abrió y Lucía bajó del asiento trasero. Hoy vestía de manera mucho más casual, una camisa blanca con una gabardina color caqui por encima, y unas zapatillas blancas. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta, dejando al descubierto su frente limpia y sus rasgos delicados. Sin el estilo afilado del entorno laboral, parecía varios años más joven, como una compañera mayor de posgrado, pero sus ojos seguían siendo fríos, como 2 gemas perfectamente pulidas, hermosos, pero distantes. Llegaste bastante temprano, dijo Lucía al acercarse. No tanto. Acabo de llegar hace un rato, respondió Jorge con una sonrisa. ¿Entramos? Lucía asintió. El tema de la exposición era la ciudad del futuro, con numerosas obras conceptuales de jóvenes arquitectos emergentes tanto nacionales como internacionales. Jorge ya estaba interesado en este campo, así que en cuanto entró comenzó a observar cada pieza con atención, sacando el móvil de vez en cuando para tomar fotos. Lucía caminaba a su lado, pero miraba más a Jorge que a las obras. Cuando Jorge observaba las piezas, inclinaba ligeramente la cabeza, mostrando una mandíbula bien definida, un cuello alargado y una nuez de Adán marcada. Sus pestañas eran largas, y cuando bajaba la mirada hacia el teléfono, proyectaban una pequeña sombra en forma de abanico bajo sus ojos. Cuando sonreía, sus ojos se curvaban como lunas crecientes,
y la suavidad de su expresión era como una brisa primaveral. Lucía registraba cada uno de esos detalles en su mente, como si estuviera recopilando algo valioso. «Mira esto», dijo de repente Jorge, señalando un diseño en la pared. Este diseñador aplicó el concepto de bosque vertical en la renovación de zonas antiguas. Es bastante innovador. Lucía siguió la dirección de su dedo y observó durante unos segundos. «Es interesante», dijo, «pero desde el punto de vista de implementación, el costo de mantenimiento sería muy alto. Los sistemas de riego y protección contra el viento en la vegetación vertical requieren mucha inversión». Jorge se sorprendió un poco. Luego sonrió. Como era de esperar de una CEO, lo primero en lo que piensas es en el costo y la viabilidad. «De formación profesional», respondió Lucía con indiferencia, aunque una leve curva apareció en sus labios. Ese pequeño gesto hizo que el corazón de Jorge latiera más rápido otra vez. Se dio cuenta de que cuando Lucía sonreía, aunque fuera apenas perceptible, todo su rostro se suavizaba, como un rayo de sol atravesando una superficie helada, con un encanto difícil de ignorar. Permanecieron en el museo casi 2 horas. Después de ver la exposición, Jorge propuso ir a una cafetería cercana. «Conozco un buen lugar. Está en la calle de al lado», dijo. Lucía no rechazó la idea. La cafetería no era grande, con una decoración de estilo industrial retro. En las paredes colgaban varias fotografías en blanco y negro, y en un rincón había un tocadiscos antiguo reproduciendo jazz. Jorge le abrió la silla a Lucía, y después de que ella se sentara, él tomó asiento frente a ella. Lucía miró alrededor y preguntó, «¿Vienes seguido aquí?» «Sí, cuando tengo tiempo los fines de semana. Su café de filtro es muy bueno. Y los postres también», dijo Jorge, pasándole el menú. «Te recomiendo el tiramisú». Lucía tomó el menú, lo miró brevemente y lo cerró. «Pide por mí». Jorge la miró con cierta sorpresa, pero no preguntó nada. Se volvió hacia el camarero. «Un café de filtro, un latte, un tiramisú y una tarta de queso». El camarero anotó el pedido y se retiró. «Jorge», dijo Lucía de pronto, con un tono más serio, «hay algo de lo que quiero hablar contigo». «¿Qué pasa?» Lucía guardó silencio un momento, como si estuviera organizando sus palabras. Luego dijo algo que dejó a Jorge completamente atónito. «Cásate conmigo». Capítulo 8. Jorge casi tira el pastel que acababan de servir. «¿Qué?» Pensó que había escuchado mal. «Casarnos», repitió Lucía, con un tono tan tranquilo como si estuviera comentando el clima. «La idea de nuestras familias es que, ya que ambos consideramos que somos adecuados el uno para el otro, podríamos casarnos directamente». Jorge abrió la boca, pero tardó un buen rato en encontrar su voz. Espera un momento, solo nos hemos visto 2 veces. 3, lo corrigió Lucía. El banquete, la cena y hoy. En total, 3 veces. Bueno, incluso si son 3 veces, Jorge respiró hondo. ¿No es demasiado rápido casarse así? ¿Cuál es el problema? Lucía inclinó ligeramente la cabeza. Ese gesto, combinado con su expresión fría, creaba un contraste extrañamente encantador. ¿Tienes algún problema conmigo? No, no. Jorge agitó las manos rápidamente. Eres muy buena, de verdad. Solo pienso que, el matrimonio es algo importante. Necesita tiempo para conocerse y convivir. Te conozco, dijo Lucía con seguridad. Jorge, 25 años. 1,83 m, 75 kilos, grupo sanguíneo O, cumpleaños el 17 de octubre, Libra, no fumas, bebes ocasionalmente. En la universidad tuviste una sola novia durante 3 meses. Después de graduarte no has tenido ninguna relación. Tu círculo social es limpio, sin malos hábitos. Eres de carácter amable, buen temperamento, sabes cocinar. Y el libro que estás leyendo recientemente es El lenguaje eterno de la arquitectura. Jorge se quedó completamente petrificado. ¿Tú, cómo sabes incluso qué libro estoy leyendo últimamente? ¿Me estás vigilando o qué? Mandé investigarte, respondió Lucía sin cambiar de expresión. Si vamos a casarnos, obviamente debo tener todo claro, pero aún no hemos llegado al punto de casarnos. Jorge sentía que su cerebro ya no podía seguir el ritmo. Lucía lo miró, y de repente bajó ligeramente la mirada. Ese gesto la hacía parecer un poco agraviada. ¿No quieres casarte conmigo?, preguntó, con la voz un poco más baja que antes. El corazón de Jorge se ablandó al instante. No es que no quiera, solo siento que es demasiado rápido, intentó explicar. Nuestras familias necesitan una alianza matrimonial. Lucía levantó la mirada de nuevo, fijándola directamente en él. El grupo Liu y la familia Wang tienen muchas áreas donde pueden colaborar. Esta unión beneficiaría a ambas partes. Jorge se quedó un momento en silencio. ¿Una alianza matrimonial? Sí,
asintió Lucía. Mis padres esperan que encuentre una pareja con antecedentes limpios y carácter confiable. Aunque la familia Wang no es de gran escala, su reputación siempre ha sido excelente. Tu padre, Simon, es conocido en el sector por su integridad. Y tú tampoco tienes ningún historial negativo. Desde el punto de vista de una alianza, eres una opción muy adecuada. Jorge guardó silencio. La palabra alianza matrimonial no era extraña en el círculo de las familias poderosas. Dos familias uniéndose mediante matrimonio para compartir recursos y vincular intereses era algo bastante común. Aunque la familia Wang tenía cierta posición en Ciudad del Sur, comparada con el grupo Liu, era como una hormiga frente a un elefante. ¿Por qué los Liu necesitarían una alianza con ellos? Pero Jorge eligió cuidadosamente sus palabras. Con el tamaño del grupo Liu, ¿por qué necesitarían aliarse con nuestra familia? No estamos al mismo nivel en absoluto. La expresión de Lucía no cambió en lo más mínimo. Su tono seguía siendo tranquilo. El tamaño no es el único criterio. La familia Wang tiene una sólida base en el sector de materiales de construcción, y la división inmobiliaria del grupo Liu necesita precisamente proveedores de alta calidad. Además, la cultura empresarial y la filosofía de gestión de la familia Wang encajan muy bien con la nuestra. Ese es el valor de esta alianza. Sus palabras eran claras, lógicas y perfectamente razonables. Pero Jorge sentía que algo no encajaba. No sabía exactamente qué era, pero había una sensación sutil de inconsistencia. Pensó durante mucho tiempo, y al final, tomó una decisión que ni él mismo podía creer. Está bien. Capítulo 9. Los dedos de Lucía se relajaron. ¿Qué dijiste?, preguntó. Su tono seguía siendo tranquilo, pero había un leve temblor casi imperceptible en su voz. Dije que sí, repitió Jorge. Lucía lo miró fijamente durante varios segundos. Luego sonrió. No era esa leve sonrisa apenas visible de antes, sino una sonrisa real y completa. Sus ojos se curvaron como lunas crecientes. Las comisuras de sus labios se elevaron, dejando ver ligeramente sus dientes blancos. Era una sonrisa como la primera flor de primavera tras el deshielo, brillante y cálida. Jorge sintió como si algo golpeara su corazón con fuerza. Entonces queda decidido, dijo Lucía. Guardó su sonrisa y volvió a su habitual expresión fría, aunque el rastro de alegría en sus ojos la delataba. Miércoles a las 9 de la mañana. En la entrada del registro civil. Trae el libro de familia y tu documento de identidad. De acuerdo, asintió Jorge. Y además, añadió Lucía, por ahora no lo hagamos público. Lo anunciaremos en el momento adecuado. Entendido. Ambos terminaron su café, así como el tiramisú y la tarta de queso. Cuando llegó la cuenta, Jorge se adelantó a pagar. Lucía lo miró, pero no discutió. Cuando salieron de la cafetería, ya había anochecido. Las farolas se encendían una tras otra, cubriendo la calle con un cálido resplandor anaranjado. Te llevo a casa, dijo Lucía. No hace falta, puedo tomar un taxi. Sube al coche, dijo Lucía en un tono que no admitía rechazo, aunque enseguida añadió. Hace frío afuera. Jorge la miró y no pudo evitar sonreír. Está bien. Sentado en el asiento trasero del Maybach, Jorge observaba el paisaje urbano que retrocedía rápidamente por la ventana, con la mente hecha un caos. Iba a casarse con una mujer a la que solo había visto 3 veces, una CEO de una familia poderosa de primer nivel. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a David. David, me voy a casar. David respondió con un montón de signos de interrogación. ¿Te hicieron brujería? ¿Quién fue? Jorge respondió, Lucía. David dijo sin palabras, ¿le hiciste brujería a Lucía? Jorge respondió, no. Ella dijo que nuestras dos familias necesitan una alianza matrimonial, y creo que tiene sentido. ¿Alianza matrimonial? ¿La familia Wang y la familia Liu aliándose? Despierta un poco. La familia Wang ni siquiera es digna de lustrarle los zapatos a la familia Liu. Aunque Lucía quisiera una alianza, no sería tu turno. ¿Esto a qué equivale? Es como decir que mis bienes combinados con los de Elon Musk superan los cientos de miles de millones, igual de absurdo. Jorge miró el mensaje y frunció el ceño. Sí, realmente no tenía sentido. Pero luego lo pensó mejor, alguien como Lucía, ¿realmente necesitaría mentirle? Con su identidad y estatus, ¿qué tipo de hombre no podría encontrar? ¿Para qué molestarse en inventar una excusa de alianza matrimonial solo para engañar a un pequeño arquitecto como él? No pudo entenderlo. Así que decidió dejar de pensarlo. Al fin y al cabo, sin importar la razón, el resultado era seguro, estaba a punto de convertirse en el esposo de Lucía. Jorge de repente sintió que el guión de su vida tranquila y estable parecía haberse vuelto un poco emocionante. Capítulo 10.
A las 8:55 de la mañana del miércoles, Jorge estaba de pie frente al registro civil, sosteniendo con fuerza su libro de familia y su documento de identidad. Su corazón latía tan rápido que parecía a punto de salirse por su garganta. La noche anterior casi no había dormido. Se había pasado dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez todo lo que había ocurrido en las últimas 2 semanas. Jorge respiró hondo, intentando calmarse. A las 8:58. Un Maybach negro se detuvo junto a la acera. La puerta se abrió y Lucía bajó. Hoy llevaba un vestido blanco hasta las rodillas, con una ligera chaqueta rosa claro por encima. Su cabello caía sobre sus hombros, y llevaba un maquillaje suave. En conjunto, parecía mucho más delicada, aunque su aura fría seguía presente. Sus miradas se cruzaron. «Buenos días», dijo primero Jorge. «Buenos días», asintió Lucía. «Entremos». El proceso para registrar el matrimonio fue increíblemente rápido. Formularios, fotos, sellos, todo se completó en menos de 20 minutos. El funcionario levantó el sello oficial y lo presionó con fuerza sobre el certificado de matrimonio. Clac, un sonido claro y firme. «Felicidades a ambos. Ahora son oficialmente marido y mujer». Jorge tomó el certificado y lo abrió. Allí estaban sus nombres junto al de Lucía, con el sello rojo del registro civil. Era tan real que resultaba casi irreal. Se había casado con una mujer a la que solo había visto 3 veces. «Vamos», dijo Lucía, guardando el certificado en su bolso mientras se levantaba. Ambos salieron del edificio. El sol iluminaba las escaleras, cálido y brillante. Jorge se quedó un momento en la entrada, entrecerrando los ojos mientras miraba el cielo, con una sensación de irrealidad. «Esta noche, te mudas a mi casa», dijo Lucía. «De acuerdo», asintió Jorge. Esa misma noche, Jorge llegó con una maleta a la puerta de la casa de Lucía, una villa independiente ubicada en Junkie Manor, la zona residencial más exclusiva de Ciudad del Sur. Levantó la cabeza y tardó un momento en abarcar toda la vista. La puerta se abrió, y una mujer de unos 50 años lo recibió con una sonrisa amable. «Usted debe ser el señorito», dijo. «La señorita lo ha estado esperando. Por favor, pase». Jorge se sintió un poco incómodo con ese título, pero asintió con educación y entró arrastrando su maleta. Pasadas las 10 de la noche, ambos regresaron al dormitorio. Jorge se quedó de pie junto a la cama, algo incómodo, aunque ya estaban casados. Apenas se conocían y ahora iban a dormir en la misma cama. «¿Duermes a la izquierda o a la derecha?», preguntó Lucía, con un tono tan natural como si preguntara qué desayunar al día siguiente. «Ah, me da igual. Entonces yo duermo a la derecha». Sin decir más, Lucía caminó hacia el lado derecho de la cama, levantó la colcha y se acostó. Jorge respiró hondo, fue al lado izquierdo y se tumbó con cuidado. Entre ellos había unos 50 centímetros de distancia. La luz principal del dormitorio se apagó, dejando solo una pequeña lámpara de noche que emitía una luz cálida y tenue. Las cortinas no estaban completamente cerradas, y la luz de la luna se filtraba por la rendija, proyectando una franja plateada sobre el suelo. Jorge estaba boca arriba, mirando el techo, con los latidos de su corazón resonando claramente en la habitación silenciosa. «Jorge», la voz de Lucía sonó de repente en la oscuridad. «Sí. ¿Te sientes incómodo por casarte conmigo?». Jorge giró la cabeza hacia ella. La luz tenue delineaba sus rasgos delicados. Su expresión era tranquila, pero en sus ojos había un rastro casi imperceptible de inquietud. «No», sonrió. «¿Y tú?». Lucía no respondió de inmediato. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, tanto que Jorge pensó que se había dormido. Entonces, en voz muy baja, dijo: «Yo sí quería». Lo dijo tan suavemente, como una pluma cayendo sobre el agua. Jorge curvó ligeramente los labios, dispuesto a decir buenas noches, pero entonces sintió, bajo la manta, una mano que se extendía en silencio y tomaba la suya. Esa mano era suave y cálida, con las yemas ligeramente frías. No apretaba con fuerza, pero sí con determinación, como si sujetara algo que no quería soltar. Capítulo 11. El corazón de Jorge se aceleró de repente. «¿Lucía?». Su voz sonaba un poco ronca. Lucía no respondió, pero su mano no se soltó. Al contrario, apretó un poco más. Jorge giró lentamente la cabeza para mirarla. La luz de la luna se filtraba por la rendija de la cortina, iluminando su perfil. Sus ojos estaban cerrados, sus pestañas temblaban ligeramente, y un leve rubor cubría sus mejillas. Sus labios estaban suavemente apretados, como si intentara ocultar algo, pero su mano seguía entrelazada con la de él, palma contra palma, dedos entrelazados. «Lucía», la llamó otra vez. Esta vez,
Lucía abrió los ojos. Sus ojos marrón oscuro brillaban bajo la luz de la luna, como ámbar sumergido en agua clara. Lo miró, y en su mirada había nerviosismo, expectativa y una emoción intensa, casi desbordante. Jorge, dijo suavemente. Sí. ¿Puedes besarme? La mente de Jorge explotó en un instante. Abrió la boca para decir algo, pero su garganta parecía bloqueada. Lucía esperó unos segundos. Al no recibir respuesta, su mirada se oscureció ligeramente, como si estuviera decepcionada, y se preparó para soltar su mano y darse la vuelta. Entonces Jorge se movió, se giró y la colocó suavemente bajo él. Sus manos se apoyaron a ambos lados de ella, cuidando de no cargar su peso sobre su cuerpo. Bajó la cabeza hasta que sus frentes se tocaron, con sus narices casi rozándose. ¿Estás segura?, preguntó, con la voz más ronca de lo habitual. Lucía lo miró. La luz de la luna reflejaba una calidez suave en sus ojos. Extendió la mano y, con la punta de los dedos, tocó ligeramente su mejilla, deslizándose lentamente por su ceja, el puente de su nariz y sus labios. Estoy segura, dijo en un susurro. Nunca he estado tan segura. Jorge bajó la cabeza y la besó. El beso fue suave, delicado, como si estuviera probando el dulce más preciado del mundo. Los labios de Lucía eran más suaves de lo que había imaginado, con un ligero sabor a menta. Ella le respondió. No, más que responder. Pasó sus brazos alrededor de su cuello, atrayéndolo más cerca. Su beso pasó de suave a intenso, con una pasión que parecía haber estado contenida durante mucho tiempo y finalmente se liberaba. Lucía susurró junto a su oído, su aliento cálido rozándolo. ¿Sabes? He esperado este día durante mucho tiempo. ¿Cuánto?, preguntó Jorge. Desde el día del banquete. Jorge no pudo evitar sonreír. Levantó la cabeza y la miró. Bajo la luz de la luna, su cabello se extendía sobre la almohada como seda negra. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus labios ligeramente hinchados, y sus ojos brillaban con humedad. Parecía completamente distinta a la CEO fría y distante de durante el día. En ese momento, era suave, apasionada, decidida, como una llama encendida. ¿De qué te ríes?, preguntó Lucía, con un leve tono de inconformidad. Si cuentas desde el banquete, no han pasado tantos días, dijo Jorge. Nunca pensé que la presidenta del grupo Liu fuera tan impaciente. Las puntas de las orejas de Lucía se enrojecieron, pero no retrocedió. Levantó la pierna y rozó suavemente su cintura con la rodilla. Solo contigo, dijo, mirándolo directamente. Solo tú. Esa noche, la luna brillaba intensamente. La pasión de Lucía superó todas las expectativas de Jorge. Ya no era la CEO fría y distante del día, sino una mujer que finalmente había conseguido aquello que deseaba. Cuando lo besaba, había en ello una urgencia casi voraz, como si quisiera recuperar todo el tiempo de contención y espera. En la segunda mitad de la noche, ninguno de los dos durmió. Lucía descansaba en sus brazos, su cabello esparcido sobre el brazo de él, provocándole un leve cosquilleo. Con un suave aroma a jazmín, permanecieron en silencio, abrazados, sintiendo el calor y los latidos del otro. Capítulo 12. Después del matrimonio, la vida de Jorge cambió por completo. Pasó de vivir en un apartamento de alquiler de menos de 100 metros cuadrados a una villa de más de 1000 metros. Le tomó una semana entera acostumbrarse al hecho de que, para ir del dormitorio a la cocina, tenía que atravesar 3 pasillos. Pero lo que más lo sorprendió fue el enorme contraste de Lucía entre el ámbito público y el privado. En público, seguía siendo la CEO fría y orgullosa, con expresión indiferente, palabras afiladas y un aura tan fuerte que nadie se atrevía a acercarse. En las reuniones de negocios, bastaba con que abriera la boca para que toda la sala quedara en silencio. En entrevistas con los medios, cada una de sus respuestas era impecable. Pero en casa, cada mañana, antes de salir, se detenía en la entrada. Se ponía de puntillas y besaba la mejilla izquierda de Jorge. El movimiento era rápido y preciso, como si fuera una tarea diaria obligatoria. Pero Jorge notó que, después de hacerlo, las puntas de sus orejas siempre se teñían ligeramente de rojo, y evitaba mirarlo a los ojos. Cada noche, al volver, lo besaba en la mejilla derecha en cuanto él abría la puerta. A veces Jorge ni siquiera reaccionaba a tiempo cuando ya tenía una marca en la cara. Un beso antes de comer, un beso mientras leía. E incluso cuando Jorge estaba cocinando, ella entraba en la cocina y, desde atrás, le daba un beso en la parte posterior de la cabeza, aunque, debido a la diferencia de altura, tenía que ponerse de puntillas cada vez, lo que hacía que la postura fuera un poco incómoda. Jorge pasó de la timidez, rigidez y desconcierto inicial, a acostumbrarse, disfrutar e incluso empezar a esperarlo. En menos de 2 semanas,
pero lo que más lo sorprendió fue el cambio de Lucía en el trabajo. Según le contó en privado la asistente Lynn, Lucía antes era famosa en la empresa por su obsesión con el trabajo. Llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 11 o 12 de la noche, e incluso los fines de semana se quedaba en la oficina. Pero después de casarse, la presidenta Liu ahora se va del trabajo puntualmente todos los días, dijo la asistente Lynn, con una expresión como si estuviera describiendo un milagro. A las 5:30 en punto apaga el ordenador y se va. A veces incluso se va a las 4 y algo. Jorge se sorprendió. ¿A las 4? Sí, dijo Lynn en voz baja. Una vez entré en su oficina para llevarle unos documentos y la vi mirando las cámaras de vigilancia en su móvil. ¿Cámaras? De su casa, la expresión de Lynn se volvió un poco extraña. En la pantalla usted estaba en la sala leyendo. La presidenta Liu se quedó mirando un buen rato. Y luego me dijo, cancela la reunión de la tarde. Me voy primero. Jorge se quedó sin palabras. De repente recordó que, efectivamente, en el salón de la casa había una cámara de seguridad, parte del sistema de vigilancia de la villa. En su momento le pareció que estaba colocada en un lugar extraño, justo frente al sofá. Ahora lo entendía. No era una cámara de seguridad, era el monitor de su esposo. Hubo otra vez en la que Jorge se quedó trabajando hasta más de las 7. Cuando volvió a casa, encontró a Lucía sentada en el sofá del salón, con un montón de documentos extendidos sobre la mesa, pero claramente no estaba concentrada en ellos. Sus ojos estaban fijos en la puerta. En el momento en que Jorge entró, su cuerpo se relajó visiblemente. ¿Ya volviste?, dijo. Su tono era tranquilo, pero en sus ojos no podía ocultarse la alegría. Sí, hoy trabajé hasta tarde. Lucía se levantó, caminó hacia él y, como siempre, le dio un beso en la mejilla, pero esta vez, después de besarlo, no se apartó de inmediato, sino que apoyó la cabeza en su hombro y respiró profundamente. «Hueles a café», dijo en voz baja. «Tomé varias tazas en la oficina. ¿Ya comiste? Te estaba esperando para cenar. La próxima vez que trabaje hasta tarde, come tú primero. No hace falta que me esperes». «No», respondió Lucía, breve y firmemente. Jorge no pudo evitar sonreír. Capítulo 13. En el segundo mes de matrimonio, la empresa de Jorge consiguió un gran proyecto, y él empezó a estar mucho más ocupado. A veces tenía que quedarse en la oficina hasta muy tarde, e incluso trabajar los fines de semana. Lucía mostró un claro descontento al respecto. No era un enfado ruidoso o dramático, sino uno silencioso, con un matiz de agravio. Cuando él salía, ella se quedaba en la entrada, observándolo cambiarse los zapatos, con una leve tristeza en la mirada. Cuando él trabajaba hasta muy tarde, le enviaba mensajes, siempre con pocas palabras. «Lucía, ¿cuándo vuelves?» «Un rato más. Duerme primero». «Lucía, no, te espero». Y cuando él regresaba a casa, la encontraba sentada en el sofá del salón, cubierta con una manta, con los documentos frente a ella ya revisados casi por completo, pero negándose a subir a dormir. «¿Por qué no esperas en la cama?», le preguntaba Jorge con preocupación. «Si espero en la cama, me quedo dormida», respondía Lucía con total naturalidad. «En el sofá me mantengo despierta». Jorge suspiraba con impotencia y caminaba hacia ella para ayudarla a levantarse. «Vamos, subamos a dormir». Pero Lucía decía, «Hoy aún no me has besado». Se quedaba en la base de las escaleras, mirándolo. Jorge se quedaba un momento en silencio. Luego sonreía, bajaba la cabeza y le daba un beso suave en la frente. «¿Así está bien? No es suficiente». Jorge le daba otro beso en la mejilla izquierda. «¿Y ahora?» «Sigue sin ser suficiente». Jorge no pudo evitar reír. Le dio besos en la mejilla derecha, en la punta de la nariz, en la barbilla, y finalmente rozó suavemente la comisura de sus labios. ¿Y ahora? Las puntas de las orejas de Lucía se pusieron completamente rojas, aunque su expresión intentaba mantenerse tranquila. «Más o menos suficiente», dijo. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras, con un paso notablemente más rápido de lo habitual. Jorge se quedó en la base de las escaleras, observando cómo su figura desaparecía en el giro del segundo piso, sintiendo una satisfacción como nunca antes. Capítulo 14. Todo ocurrió en una tarde lluviosa. Ese día, Jorge pidió mediodía libre y salió antes del trabajo para ir a un centro comercial a comprar una bufanda para mujer. El clima había empezado a enfriar, y había notado que Lucía, al salir, solía encoger el cuello, probablemente porque tenía frío pero le daba pereza buscar una bufanda. Eligió una bufanda de cachemira color gris claro, suave al tacto y que combinaba muy bien con su tono de piel. Después de pagar, le envió un mensaje a Lucía. «Jorge, vuelve temprano esta noche, te tengo un regalo». Regresó a casa en taxi.
Dejó la bufanda sobre la mesa del salón y fue a la cocina a preparar la cena. Estaba cortando ajo cuando su teléfono sonó de repente. Era un número desconocido. El señor Jorge Wang, su esposa, la señora Lucía, sufrió un accidente de tráfico alrededor de las 3:20 de esta tarde en la avenida Costera. Actualmente ha sido trasladada al primer hospital popular de Ciudad del Sur. El cuchillo se le cayó de la mano, produciendo un sonido metálico seco al chocar contra el suelo. No recordaba cómo había llegado al hospital, solo recordaba haber salido corriendo de casa sin siquiera cambiarse los zapatos, atravesando varias calles bajo la lluvia en pantuflas, hasta que un taxi se detuvo frente a él. Cuando llegó al hospital, irrumpió en la sala de urgencias, temblando de pies a cabeza. Lucía, ¿dónde está Lucía? Una enfermera se acercó rápidamente. ¿Es usted familiar de la señora Liu? Está siendo examinada ahora. Sus heridas no son graves. Principalmente recibió un golpe en la cabeza. Jorge se quedó de pie frente a la puerta de urgencias, completamente empapado, con las pantuflas cubiertas de barro. Parecía una persona completamente calada por la lluvia. Sus ojos estaban fijos en la puerta. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente la puerta se abrió. Un médico con bata blanca salió. Hemos realizado un examen completo a la señora Liu, dijo. Tiene algunas abrasiones y contusiones leves. No hay fracturas ni daños en los órganos internos. Sin embargo, el golpe en la cabeza ha provocado una conmoción cerebral traumática. En este tipo de casos, suele haber alteraciones temporales de la memoria. En términos simples, puede presentar amnesia temporal. Jorge sintió un zumbido en la cabeza. Ahora está consciente y sus signos vitales son estables. Puede pasar a verla. Jorge respiró hondo y empujó la puerta de la habitación. Lucía estaba recostada en la cama, con una venda blanca alrededor de la cabeza y algunas pequeñas heridas en el rostro. Su piel estaba pálida, casi sin color en los labios, pero sus ojos seguían siendo de ese marrón profundo, fríos y claros. Tenía los ojos cerrados, como si estuviera dormitando. Jorge se acercó y se sentó con cuidado junto a la cama, observando su rostro tranquilo. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Extendió la mano y tomó suavemente la suya, que reposaba fuera de la manta. Su mano estaba fría, con las puntas de los dedos heladas. Jorge la envolvió entre las suyas, intentando transmitirle calor. Lucía, susurró, despierta pronto. Te compré una bufanda que te va a gustar. Gris claro. No hubo respuesta. Jorge se quedó allí, sentado, sosteniendo su mano en silencio durante 20 minutos. Cuando la enfermera entró para recordarle que el horario de visitas había terminado, soltó su mano con reluctancia y dejó un beso suave en su frente. Vendré a verte mañana, susurró junto a su oído. Al salir de la habitación, se giró para mirarla una última vez. Lucía seguía dormida, con el ceño ligeramente fruncido, como si estuviera teniendo un sueño incómodo. Lo que Jorge no sabía era que, en el momento en que se dio la vuelta para irse, las pestañas de Lucía temblaron ligeramente. Capítulo 15. En realidad, ella ya estaba despierta. Se despertó desde el momento en que él tomó su mano, pero no abrió los ojos, porque no reconocía esa voz, no reconocía la calidez de esas manos, no reconocía a ese extraño que dejó un beso suave en su frente. Un hombre desconocido sostenía su mano, la llamaba Lucía, decía que había comprado una bufanda que le gustaría, decía, mañana volveré a verte. Su mente era un vacío confuso. No recordaba haberse casado, no recordaba haber tenido un esposo, no sabía a quién pertenecía esa voz tan suave, así que eligió permanecer con los ojos cerrados, en silencio. Cuando ese hombre se fue, Lucía abrió los ojos, miró la habitación vacía, frunciendo aún más el ceño. Asistente Lin, dijo, con la voz algo ronca. Lin, que estaba de guardia en la puerta, entró de inmediato. Presidenta Liu, ¿ya despertó? ¿Estoy casada?, preguntó Lucía directamente. Lin se quedó paralizada un instante, y respondió con cautela. Sí, Presidenta Liu, usted y el señor Jorge llevan más de 3 meses casados. Jorge, repitió el nombre Lucía, sin sentir ninguna familiaridad. ¿Es el hombre que acaba de irse? Sí. Lucía frunció ligeramente el ceño. Consígueme un abogado. Redacta un acuerdo de divorcio, dijo con un tono tan tranquilo como si estuviera organizando una tarea rutinaria. Supongo que me casé por alguna razón comercial, pero ahora no lo recuerdo. Y no hay necesidad de mantener este matrimonio. Resuélvelo cuanto antes. Presidenta Liu, Lin dudó. Y además, añadió Lucía, no permitas que esa persona vuelva al hospital. No necesito visitas. Lin abrió la boca, pero al final solo asintió. Sí, me encargaré de inmediato. Lucía cerró los ojos de nuevo. Por alguna razón,
En su mente apareció de repente una imagen borrosa, unas manos, cálidas, envolviendo las suyas con cuidado, como si las estuvieran protegiendo. Frunció el ceño y apartó esa imagen de su mente. 2 semanas después, el día del divorcio. El clima era sorprendentemente perfecto. El cielo estaba despejado. El sol brillaba intensamente, y los árboles de ginkgo al borde de la calle comenzaban a tornarse amarillos, sus hojas doradas reluciendo bajo la luz. Jorge estaba de pie frente al registro civil, vestido con una camisa blanca y unos vaqueros azul oscuro, sosteniendo su documento de identidad y su libro de familia. Su expresión era tranquila, pero bajo sus ojos había un leve tono oscuro. Llevaba varios días sin dormir bien. Desde aquel día en el hospital, no había vuelto a verla. La asistente Lin le había transmitido el mensaje de Lucía de forma diplomática. La presidenta Liu dice que el divorcio se puede tramitar directamente en el registro civil. No hace falta volver a verse. Jorge no insistió. Ya sabía que Lucía había perdido la memoria y lo había olvidado a él, aunque se sentía algo triste y decepcionado. Su matrimonio siempre había sido una alianza. Este resultado, en cierto modo, no era inesperado. Cada día le enviaba mensajes a Lin preguntando por la recuperación de Lucía, y luego dejaba el teléfono a un lado, quedándose sentado en el salón vacío, perdido en sus pensamientos. Esa mañana, antes de salir, dejó la bufanda gris claro que nunca llegó a regalar sobre la cama. Quizás esperaba que Lucía la viera al volver, o quizás simplemente no quería que esa bufanda se quedara sola en el armario. Jorge miró su reloj, 9:58. A las 10 en punto. Un Maybach negro se detuvo junto a la acera, la puerta se abrió, y Lucía bajó. Ya no llevaba vendajes en la cabeza, y las heridas de su rostro casi habían desaparecido. Vestía una camisa blanca y pantalones negros, con el cabello recogido en una coleta baja. Su apariencia era pulcra y fría, exactamente igual a como Jorge la había visto por primera vez en el banquete. Capítulo 16. El corazón de Jorge se contrajo de repente. Lucía caminó hasta la entrada del registro civil. Su mirada pasó por Jorge, que estaba de pie en los escalones. Y entonces, se quedó paralizada. Ella estaba abajo de los escalones. Él arriba. Sus miradas se encontraron en el aire. La luz del sol caía sobre Jorge, delineando su figura con un suave resplandor dorado. Vestía una camisa blanca sencilla y unos vaqueros, limpio y fresco, como un álamo creciendo bajo la luz. Sus ojos eran muy bonitos, de un marrón claro, como hojas de otoño, cálidos y brillantes. El corazón de Lucía dio un vuelco sin previo aviso. ¿Presidenta Liu? La asistente Lin la llamó en voz baja desde atrás. Lucía apartó la mirada y subió los escalones, deteniéndose frente a Jorge. Señor Wang. Lucía, Jorge sonrió ligeramente. ¿Cómo estás? ¿Te has recuperado bien? Ya estoy bien. Gracias por tu preocupación, respondió Lucía con un tono educado pero distante. Entremos. Ambos entraron en el edificio. Jorge fue hasta la máquina de turnos y pulsó el botón. Un papel salió. 312. Se giró hacia ella. Hay 3 personas delante. Probablemente tendremos que esperar unos 15 minutos. Lucía sintió y se colocó en una esquina de la zona de espera. Jorge se quedó a su lado, con aproximadamente 1 metro de distancia entre ellos. Durante esos minutos de espera, Lucía lo observaba de reojo constantemente. Miraba su perfil, sus pestañas, los dedos con los que sostenía el papel, la ligera curva en la comisura de sus labios. No sabía por qué lo miraba, pero no podía evitarlo. Ese hombre, no lo conocía, pero no podía dejar de mirarlo. Entonces, número 312, por favor diríjase a la ventanilla 7. La voz del altavoz interrumpió sus pensamientos. Jorge miró el papel y luego a Lucía. Nos toca. Lucía asintió y caminó junto a él hacia la ventanilla. Frente a ellos, una empleada de mediana edad tenía varios formularios sobre la mesa. ¿Vienen a tramitar el divorcio? Por favor. Sus documentos de identidad y el libro de familia. Jorge entregó los suyos. Lucía también sacó los suyos y los entregó. La empleada comenzó a verificar los datos. Miró las fotos. Luego a Lucía. Luego a Jorge. Parecen una pareja muy compatible, comentó casualmente. ¿Por qué se divorcian? Jorge guardó silencio. Lucía también. Por favor, firmen aquí. La empleada empujó los formularios hacia ellos. Jorge tomó el bolígrafo y, mirando la línea de firma, escribió su nombre lentamente. Lucía también tomó el bolígrafo. Bajó la mirada hacia el formulario, lista para firmar, pero se detuvo. Levantó la vista y miró a Jorge. Su expresión era tranquila, pero ella pudo ver que los dedos con los que sostenía el bolígrafo temblaban ligeramente. Algo apretó el corazón de Lucía. No quería firmar,
El pensamiento apareció sin razón, sin lógica, como si emergiera desde lo más profundo de su ser, con una fuerza imposible de ignorar. Dejó el bolígrafo. Un momento, dijo Lucía. La empleada levantó la cabeza. Sí. Olvidé traer mi documento de identidad, dijo Lucía con total naturalidad. La empleada miró la mesa. Señora, su documento ya está aquí. Lucía bajó la mirada. Efectivamente, su documento estaba allí, perfectamente colocado sobre la mesa. El aire se congeló durante 3 segundos. Ah, sí, dijo sin cambiar la expresión. Entonces me equivoqué. Quise decir, olvidé el libro de familia. La empleada señaló la mesa con expresión inexpresiva. También está aquí. Lucía se quedó sin palabras. Respiró hondo, intentando mantener la compostura. Entonces, debo haber recordado mal. En cualquier caso, hoy no se puede tramitar. Otro día. Recogió sus documentos y se dio la vuelta para irse. Caminaba rápido, como si estuviera huyendo de algo. ¿Lucía? La llamó Jorge desde atrás. Ella no se giró. Capítulo 17. El asunto del divorcio quedó en pausa de esa manera. Jorge le enviaba mensajes a la asistente Lynn preguntando cuándo volverían al registro civil. Cada vez. Lynn respondía, la presidenta Liu está muy ocupada últimamente. Cuando esté libre volveremos a fijar una fecha. Pasó una semana. Pasaron 2. Jorge no pudo aguantar más y le envió directamente un mensaje a Lucía. Lucía, ¿cuándo te viene bien ir a tramitar el divorcio? Después de enviarlo, esperó 2 horas antes de recibir respuesta. Estoy ocupada últimamente, ya veremos. Jorge se quedó mirando esas pocas palabras durante mucho tiempo. ¿Ocupada? Por muy ocupada que estuviera, ¿no podía sacar una hora para algo como un divorcio? Esperó otra semana. Nada. Entonces comenzaron a llegarle invitaciones extrañas. El miércoles por la noche, la asistente Lynn lo llamó. Señor Wang, la presidenta Liu quiere hablar en persona sobre la división de bienes. ¿Le viene bien mañana por la noche? ¿Podrían cenar juntos? Jorge lo encontró extraño. El acuerdo de divorcio ya dejaba muy clara la división de bienes. ¿Qué había que discutir? A la noche siguiente, llegó al restaurante acordado. Lucía ya estaba allí. Llevaba un suéter de punto color crema, con el cabello suelto sobre los hombros. Parecía mucho más suave que la última vez que la había visto en el registro civil. Cuando él entró, su mirada se detuvo un segundo en su rostro antes de apartarse. Jorge se sentó. Los platos comenzaron a servirse. Al verlos, su corazón dio un salto. Eran sus platos favoritos. También eran los que ella solía pedir antes. Pero la Lucía actual no debería saber eso. ¿Por qué pediste estos platos?, preguntó Jorge con cautela. Los pedí al azar, respondió Lucía con total naturalidad. ¿No te gustan? No, me gustan mucho. Durante toda la cena, Lucía habló únicamente de la división de bienes. Propuso varios planes, y cada uno era más favorable para Jorge que el acuerdo original. Jorge estaba completamente desconcertado. Lucía, el acuerdo original ya está bien. No necesitas. Lucía lo interrumpió. No es suficiente. Así está mejor. Jorge se quedó sin palabras. Está bien. Después de cenar, cada uno se fue por su lado, pero al volver a casa, cuanto más lo pensaba Jorge, más raro le parecía. 3 días después, volvió a recibir un mensaje de la asistente Lynn. Señor Wang, la presidenta Liu dice que hay algunos detalles del plan de división de bienes que aún necesitan discutirse. ¿Le viene bien cenar este viernes? Jorge se quedó sin palabras. Aún así, fue el mismo restaurante, los mismos platos. Lucía volvió a presentar un nuevo plan, aún más exagerado que el anterior. Incluso quería darle la villa de Junkie Manor. Lucía, Jorge dejó los palillos y la miró seriamente. ¿Qué estás intentando hacer? Lucía no respondió, bajó la cabeza y bebió sopa con elegancia. Pero Jorge notó que sus dedos se tensaban ligeramente alrededor de la cuchara. Nada, dijo. Solo creo que los bienes deberían dividirse claramente. Ya están claramente divididos. No lo suficiente. 3 días después, la asistente Lynn volvió a llamar. Señor Wang, la presidenta Liu dice. Jorge la interrumpió con resignación. ¿Otra vez para hablar de la división de bienes? Sí. ¿Y ahora qué bienes son? La presidenta Liu dice que aún tiene varias propiedades a su nombre y quiere discutir su distribución con usted. Jorge guardó silencio durante un largo rato antes de decir. Asistente Lynn, ¿puede decirme la verdad? ¿Qué es lo que realmente quiere hacer? Capítulo 18. Al otro lado del teléfono hubo un largo silencio antes de que finalmente dijeran. Señor Wang, creo que será mejor que usted mismo se lo pregunte. Jorge respiró hondo. Había aguantado lo suficiente, dijo,
Bien, dile que iré a verla mañana por la noche, pero esta vez no hablaremos de la división de bienes. Tengo algo que necesito preguntarle en persona. La noche siguiente, Jorge llegó a la villa de Junkie Mountain Residence. Tocó el timbre, la puerta se abrió y Lucía estaba de pie en la entrada, vestida con ropa cómoda de casa, con el cabello recogido de manera despreocupada detrás de la cabeza. Al verlo, su mirada titubeó ligeramente. Pasa. Jorge entró. La sala estaba igual que siempre, pero notó algo. Sobre la mesa de centro había una bufanda de cachemira gris claro, la misma que él había comprado pero nunca llegó a entregar. Recordaba claramente haberla dejado sobre la cama en el dormitorio. Ella la había sacado. Lucía siguió su mirada y las puntas de sus orejas se sonrojaron levemente. Lucía preguntó, ¿esa bufanda la compraste tú? Sí, la compré el día que tuviste el accidente de coche. Era un regalo para ti, pero luego no llegué a dártelo. Lucía guardó silencio un momento y luego dijo suavemente, es muy suave, muy cálida. Jorge la miró, respiró hondo y dijo, Lucía, ¿qué es lo que realmente quieres? Me has citado 3 veces. Y cada vez dijiste que era para hablar de la división de bienes. Pero esos planes son cada vez más absurdos. No estás negociando propiedades en absoluto. Lucía guardó silencio. Jorge frunció el ceño. No quieres divorciarte, ¿verdad? El cuerpo de Lucía se tensó ligeramente. Luego levantó la cabeza y lo miró. En sus ojos castaños oscuros, la frialdad se iba derritiendo poco a poco, reemplazada por una emoción cálida, suave, espesa como la miel. Sí. Dijo con una voz tan ligera como una pluma, no quiero divorciarme. El corazón de Jorge comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué? Lucía permaneció en silencio durante mucho tiempo, bajó la cabeza, y sus dedos acariciaban inconscientemente el borde de la bufanda sobre la mesa. Después de un rato, finalmente habló. No te recuerdo, no recuerdo cómo nos conocimos, ni por qué nos casamos, ni qué pasó después del matrimonio. Levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Pero ese día, frente a la oficina de asuntos civiles, cuando bajé del coche y te vi por primera vez, mi corazón me dijo que te conocía. La respiración de Jorge se detuvo por un segundo. Ella continuó, yo estaba abajo de los escalones, y tú arriba. Su voz se volvió cada vez más suave. Y entonces pensé, esta persona debe ser alguien a quien amo mucho. De lo contrario, no me sentiría atraída por él a primera vista después de haberlo olvidado todo. Los ojos de Jorge comenzaron a humedecerse. Lucía apretó los labios. Sé que suena absurdo, no te recuerdo, pero no quiero divorciarme, no quiero firmar ese papel, no quiero separarme de ti, no sé por qué, pero mi cuerpo lo sabe. Extendió la mano y la apoyó suavemente sobre su pecho. Aquí, te reconoce. Jorge se quedó inmóvil, incapaz de decir una palabra. Lucía se levantó y caminó hasta él, alzó la cabeza y lo miró a los ojos. Lo siento, me arrepentí, no quiero divorciarme, aunque haya perdido la memoria. En cuanto te veo, sé por qué me casé contigo. Jorge respiró hondo, reprimiendo esa oleada de emoción. ¿Por qué? Preguntó con voz ronca. No lo sé, respondió Lucía con sinceridad. Pero he estado pensando todo el tiempo, ¿cómo terminé casándome contigo? Pensé que era un matrimonio por conveniencia entre familias, pero cuanto más lo pienso, más siento que no encaja. Se detuvo, frunciendo ligeramente el ceño, como si estuviera analizando una gran decisión empresarial. Con mi estatus, ¿para qué necesitaría un matrimonio de conveniencia? En el instante en que dijo eso, ella misma se quedó atónita. Luego su expresión se volvió extraña. Inclinó la cabeza, como si estuviera recordando algo, o deduciendo algo. Entonces, si no fue un matrimonio por conveniencia, ¿por qué me casé contigo? Murmuró para sí misma, su mirada recorriendo el rostro de Jorge una y otra vez. Lucía hizo una pausa y continuó. Te vi en un banquete. Luego mandé a investigar sobre ti. Después organicé una cita a ciegas. Y luego te engañé diciendo que era un matrimonio de conveniencia. Cuanto más hablaba, más lenta se volvía. Su expresión pasó de la confusión al asombro, del asombro a la incredulidad, y de la incredulidad a una vergüenza profunda, como si quisiera encontrar un agujero en el suelo para meterse. Entonces, ¿fui yo la que te engañó para casarte conmigo? Capítulo 19. Jorge miró la expresión de ¿qué demonios hice? En su rostro y casi no pudo contener la risa. Se obligó a mantener una cara seria y dijo, sigue. Ella dijo, te engañé diciéndote que era un matrimonio de conveniencia, pero en realidad, ¿me gustabas? Entonces no era ningún matrimonio entre familias, sino que fui yo misma, quien quiso casarse contigo. Lucía se quedó en silencio, luego levantó la mano y se cubrió el rostro. Dios mío, su voz salió entre los dedos, apagada.
con un tono de total desesperación ante la vida. Yo siempre pensé que era un matrimonio de conveniencia, incluso dije con toda seguridad que quería divorciarme, y resulta que fui yo misma la que te engañó para casarte. Jorge finalmente no pudo contenerse y soltó una carcajada. Lucía, molesta, dijo, ¿y todavía te ríes? Lo miró con enfado a través de los dedos. Si sabías que fui yo quien te engañó para casarte, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Cómo iba a saberlo yo? Yo soy la víctima del engaño matrimonial. Lucía se quedó sin palabras, abrió la boca para refutar, pero se dio cuenta de que tenía razón. Bajó las manos. El rubor en su rostro ya se había extendido desde las orejas hasta el cuello. La presidenta del grupo Liu, que dominaba el mundo empresarial y hacía temblar a innumerables rivales, ahora estaba de pie en su propia sala, como una estudiante de primaria atrapada infraganti. Entonces, su voz era tan baja como el zumbido de un mosquito. ¿Tú siempre pensaste que nuestro matrimonio era por conveniencia? Sí, Jorge asintió. Tú me engañaste, así que te creí. Entonces, ¿por qué aceptaste el divorcio? Porque no me recordabas. Jorge respondió como si fuera lo más natural del mundo. Si ya no me recuerdas, quedarme insistiendo sería incómodo. Además, la parte de bienes que me diste no era poca, así que pensé que debía estar satisfecho. La expresión de Lucía se volvió aún más compleja. Lo miró durante un buen rato y de repente sintió el impulso de sacudir a este hombre hasta despertarlo. ¿Eres tan fácil de conformarte? ¿Y qué más? ¿No ibas a luchar por ello? Si ya me olvidaste, ¿qué iba a luchar? Tú podrías, Lucía abrió la boca, pero se dio cuenta de que realmente no tenía base para reprocharle nada. Después de todo, fue ella quien pidió al asistente Lin redactar el acuerdo de divorcio. Fue ella quien dijo no es necesario volver a vernos. Respiró hondo. Está bien, supongamos que antes fue culpa mía. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Lucía dijo. Ahora digo que no quiero divorciarme. ¿Qué dices tú? Jorge la miró y guardó silencio deliberadamente durante unos segundos. Tengo que pensarlo, dijo. Los ojos de Lucía se abrieron de inmediato. ¿Qué tienes que pensar? Antes estabas decidida a divorciarte, me rompiste el corazón. Ahora dices que no quieres divorciarte y ya está. ¿Y mi dignidad qué? Lucía se quedó sin palabras. Respiró hondo, otra vez, intentando mantenerse calmada. Jorge. Sí. Ella preguntó. ¿Estás haciéndote el difícil? No. Jorge puso cara de inocente. Solo creo que deberías mostrar un poco de sinceridad. ¿Qué tipo de sinceridad? Por ejemplo, Jorge pensó un momento. ¿Qué tal si me conquistas una vez? La expresión de Lucía se congeló. ¿Qué dijiste? Que me conquistes. Jorge sonrió. Al principio te fijaste en mí y directamente me engañaste para casarte. Ni siquiera me cortejaste. Ahora es una buena oportunidad para compensarlo. Lucía guardó silencio durante mucho tiempo. Luego apretó los dientes y, entre ellos, dejó escapar una palabra. Está bien. Jorge casi se echó a reír. Se esforzó por mantener una expresión calmada y asintió. Entonces empezamos mañana. Hoy es demasiado tarde. Me voy primero. Se giró y caminó hacia la puerta. Espera. Lucía lo llamó desde atrás. ¿De verdad te vas? ¿No puedes quedarte aquí? No. Jorge respondió sin girarse. Ahora eres la pretendiente. No hay pretendientes que vivan con la persona que están intentando conquistar. No es correcto. ¿Qué reglas? ¿Quién estableció esas reglas? Yo. Lucía se quedó en la sala, viendo cómo Jorge salía tranquilamente por la puerta principal. Luego escuchó el clic de la puerta al cerrarse. Capítulo 20. Se quedó de pie en el mismo lugar, con una expresión extremadamente compleja en el rostro. Ese hombre al que ella había conquistado en apenas unos días y engañado para llevar al registro civil bajo el pretexto de un matrimonio de conveniencia, ahora quería que ella lo conquistara a él. Ja, hombre, ¿en qué fantasía estás viviendo? Sacó su teléfono y le envió un mensaje al asistente Lin. Lin, ¿cómo se conquista a alguien? El asistente Lin respondió. Presidenta Liu, ¿a qué tipo de conquista se refiere? Lucía escribió. A esa. Conquistar a un hombre. Jorge quiere que lo conquiste. El asistente Lin respondió. Presidenta Liu, ¿le hackearon la cuenta? No. Dime rápido. Presidenta Liu, creo que no necesita aprender. Antes lo hacía bastante bien. No. Investigarlo. Organizar una cita a ciegas y luego engañarlo para casarse. Solo haga lo mismo. Lucía se quedó mirando la pantalla durante un buen rato. ¿Hay alguna forma más digna? El asistente Lin respondió. Entonces, ¿enviarle flores? ¿Invitarlo a comer? ¿Recogerlo del trabajo? ¿Cuidarlo? ¿Mostrar interés? ¿Solo eso? Bueno. Presidenta Liu,
Tendrá que pensar por su cuenta. Al fin y al cabo, conquistar a alguien depende sobre todo de la sinceridad. Lucía arrojó el teléfono al sofá y levantó la vista hacia el techo. Conquistar a alguien, en toda su vida, nunca había tenido que hacerlo. Siempre eran otros quienes la perseguían. Ella solo tenía que encargarse de rechazarlos. ¿Y ahora tenía que conquistar a alguien? ¿Y encima a su propio esposo legal? Respiró hondo. Bien, pues lo haría. Al fin y al cabo, él ya era suyo. ¿A dónde podría escaparse? A las 7 de la mañana, el teléfono de Jorge sonó. Medio dormido, contestó y escuchó una voz fría. Levántate, ¿qué hora es? Las 7, deberías desayunar. Jorge guardó silencio 3 segundos y dijo, ¿me llamaste solo para despertarme? Sí, Jorge respondió. Antes no eras así. Antes me despertabas con un beso en la cara. Hubo silencio al otro lado. Luego, la llamada se cortó. Jorge miró la pantalla del teléfono y no pudo evitar sonreír. Se dio la vuelta, dispuesto a dormir un poco más. Sonó el timbre, con pijama. Fue a abrir la puerta y encontró a un conductor vestido con traje negro, sosteniendo una bolsa térmica. Señor Wang, la señora le envía el desayuno. Jorge lo tomó. Al abrirlo encontró gachas de arroz, dumplings al vapor, huevo frito y ensalada de frutas. Al lado había una nota escrita con letra elegante. Recuerda desayunar, no te quedes con hambre. Lucía Liu. Jorge miró la nota y sonrió. Terminó el desayuno. Tomó una foto y se la envió a Lucía. Recibido. Gracias, señorita Liu. Lucía respondió. Jorge escribió. ¿Solo respondes con una palabra? Lucía. Jorge se quedó sin palabras. Al salir del trabajo, Jorge vio un Maybach familiar estacionado frente al edificio. La ventana bajó y apareció el rostro de Lucía. Sube. ¿Para qué? Para recogerte del trabajo. ¿No tienes conductor? Hoy conduzco yo, dijo Lucía sin expresión. Sube. Te invito a cenar. Jorge contuvo la risa y abrió la puerta del copiloto. El ambiente dentro del coche era algo extraño. Lucía sostenía el volante con ambas manos, la espalda completamente recta, mirando al frente, con una expresión tan seria como si estuviera en una negociación empresarial importante. Jorge dijo, no tienes que estar tan tensa. No estoy tensa, te están temblando las manos. Es por el frío, es verano. Lucía guardó silencio un segundo, luego bajó la temperatura del aire acondicionado 2 grados. Ahora hace frío. Jorge, vale. El coche se detuvo frente a un restaurante de alta gama. Al bajar, Jorge reconoció el lugar, el restaurante más difícil de reservar en Ciudad del Sur, donde normalmente se necesitaba reservar con un mes de antelación. ¿Cuándo hiciste la reserva? Ayer. ¿Ayer conseguiste mesa? Lucía respondió con total calma. Compré el restaurante. Jorge no supo qué decir. Lucía preguntó, ¿qué pasa? Nada, solo que, tu forma de conquistar a alguien es bastante dominante. Las puntas de las orejas de Lucía se sonrojaron. ¿Vas a comer o no? Sí, claro. Capítulo 21. Durante toda la cena, Lucía estuvo observando en secreto las reacciones de Jorge. ¿Qué platos le gustaban? ¿A cuáles les daba más bocados? ¿En cuál fruncía ligeramente el ceño al probar la sopa? Todo lo guardó en su mente. Al terminar de comer, Jorge dejó los palillos y la miró. Lucía. Sí. Jorge dijo, no necesitas comprar un restaurante para invitarme a cenar. Antes, cuando me invitabas, siempre íbamos a ese pequeño local. Pedías 4 platos, lubina al vapor, costillas agridulces, brócoli con ajo y sopa de tomate con huevo. Me gustaba mucho. Lucía se quedó atónita. ¿Lo recuerdas? Claro, siempre pedías lo mismo. Ya hasta me había cansado. Entonces, ¿por qué dices que te gusta? Me refería a que me gustaba que me invitaras a comer, no a los platos. Lucía lo miró, y el rubor de sus orejas se extendió lentamente hasta sus mejillas. En la oficina, Jorge recibió un ramo de flores. Era un ramo de hortensias azul oscuro con pequeñas flores blancas de relleno, envuelto con tanta elegancia que parecía una obra de arte. En el ramo había una tarjeta que decía, para el señor Jorge. Al abrirla, dio unas pocas palabras. Una esposa también puede regalar flores a su esposo. Lucía. Jorge se quedó mirando esa frase durante mucho tiempo. Un compañero de trabajo se acercó, echó un vistazo y exclamó, «¡Wow! ¿Quién te las envió? Hortensias azul oscuro. No son nada baratas». «Mi esposa», respondió Jorge, con una sonrisa que no pudo evitar. «¿Estás casado?» «Sí». «¿Tu esposa te manda flores?» «Sí». La expresión del compañero se volvió bastante peculiar. Normalmente,
Son los maridos quienes envían flores a sus esposas. Aquí era al revés. Jorge colocó el ramo en su escritorio, tomó una foto y se la envió a Lucía. Recibido, son muy bonitas. Lucía respondió, MMMM. ¿Y cuándo te mudas de vuelta a casa? Jorge escribió, eso es otro tema. Lucía, oh. Jorge dejó el teléfono, miró el ramo sobre la mesa y no pudo evitar sonreír. De repente sintió que, ser conquistado por Lucía no estaba nada mal. Al salir del trabajo, Jorge se encontró con una escena inesperada. Lucía estaba de pie frente al edificio, sosteniendo un cartel. En el cartel decía, Jorge, te estoy conquistando. La gente que pasaba la miraba con expresión de ¿qué está pasando aquí? Y ella estaba allí, completamente tranquila, con la espalda recta, como si estuviera sosteniendo un informe financiero. Jorge se acercó rápidamente y le arrebató el cartel. ¿Qué estás haciendo? Conquistarte, respondió Lucía con total naturalidad. ¿No dijiste que querías sinceridad? Creo que declararse en público es muy sincero. Tú. Jorge miró a la gente alrededor y se puso rojo al instante. Eres la presidenta de una empresa cotizada. Estás en la calle con un cartel confesándote. ¿No tienes miedo de que te graben? ¿Miedo de qué? Dijo Lucía sin cambiar su expresión. Así todos sabrán que te estoy conquistando. De esa forma nadie competirá conmigo. Jorge quedó sin palabra. De repente tuvo un fuerte presentimiento. Si Lucía seguía así, probablemente el primero en rendirse sería él mismo. Al regresar a su apartamento alquilado, Jorge encontró una enorme caja frente a su puerta. Al abrirla, vio 7 bufandas perfectamente ordenadas, desde gris claro hasta gris oscuro, de cachemira a seda, de ligeras a gruesas. Había de todo. Al lado había una tarjeta. No sabía cuál te gustaría, así que las compré todas. Lucía. Jorge se agachó junto a la caja, miró las 7 bufandas y sacó su teléfono para llamar a Lucía. Lucía. Sí. ¿Por qué me compraste tantas bufandas? Porque quise. La bufanda que tú me diste, su voz se volvió muy suave. La abrazo todas las noches al dormir. El corazón de Jorge dio un fuerte salto. ¿Qué dijiste? Nada. La voz de Lucía volvió a la calma. ¿Cuándo vuelves a casa? Jorge respiró hondo. Mañana. Hubo un segundo de silencio al otro lado. ¿De verdad? De verdad. Capítulo 22. Aunque solo era una palabra, Jorge pudo percibir la sonrisa escondida dentro de ella. Arrastrando su maleta, regresó a la villa de Junkie Mountain Residence. Tocó el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato, como si alguien hubiera estado esperando justo detrás. Lucía estaba en la entrada, vestida con su camisa blanca, el cabello suelto sobre los hombros. Su expresión intentaba mantenerse tranquila, pero la luz en sus ojos la delataba. ¿Volviste? He vuelto. Lucía se apartó para dejarlo entrar. Cuando Jorge pasó a su lado con la maleta, ella de repente extendió la mano y tiró suavemente de su manga. Jorge. Sí. A partir de ahora, no volveré a olvidarte. Jorge se giró y la miró. Lucía dijo, aunque vuelva a perder la memoria, te recordaré otra vez. Su voz era suave, pero firme, porque mi corazón te reconoce. Es más fiable que mi mente. Jorge la miró, sintiendo los ojos humedecerse. Empujó la maleta a un lado y la atrajo hacia sus brazos. Lucía. Sí. Jorge dijo, ya no necesitas conquistarme. ¿Por qué? Porque, Jorge bajó la cabeza y depositó un beso suave sobre su cabello. Ya lo hiciste hace mucho. Lucía enterró el rostro en su hombro e inhaló profundamente. Él olía a detergente, limpio y fresco. Entonces, ¿por qué me hiciste conquistarte? Solo quería ver cómo conquista a alguien la presidenta del grupo Liu. ¿Y cómo? Un poco torpe, dijo Jorge sonriendo, pero muy adorable. Lucía levantó la mano y le dio un ligero golpe. ¿De verdad tú? Jorge sonrió y la abrazó con más fuerza. Esa noche, la luz de la luna volvió a entrar en el dormitorio. Lucía estaba recostada en los brazos de Jorge, dibujando círculos con los dedos sobre su pecho. Jorge. Sí. Tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿De verdad pensabas que nuestro matrimonio era por conveniencia? Sí. ¿Nunca lo dudaste? Lo dudé, pero pensé que, con tu estatus, no necesitabas engañarme, así que lo creí. Lucía guardó silencio un momento y dijo, entonces ahora sabes que no era un matrimonio de conveniencia. Fui yo, quien se enamoró de ti a primera vista. ¿Qué sientes? Jorge bajó la mirada hacia ella. La luz de la luna iluminaba su rostro. Sus ojos brillaban como ámbar sumergido en un arroyo. Que soy muy afortunado. ¿Por qué? Porque lo tienes todo, y aún así me elegiste a mí. Lucía lo miró, y de pronto sintió los ojos humedecerse. Jorge. Sí.
¿Sabes por qué te elegí? ¿Por qué? Porque en ese banquete, todos querían acercarse a mí. Solo tú estabas en un rincón, sin siquiera mirarme. Jorge se sorprendió. ¿Así que es verdad ese cliché de que a las CEO les atraen los que las ignoran? Pero yo no te ignoré. Sí te miré cuando te acercaste, pero no te abalanzaste como los demás, dijo Lucía. Te quedaste ahí, tranquilo, como un árbol, sin competir, sin presumir, sin humillarte. Hizo una pausa. Entonces te miré una vez. Tú también me miraste. Tus ojos eran muy bonitos, y tu sonrisa muy suave. Y entonces pensé, su voz se volvió más ligera. Esta persona, me gusta, la quiero. Jorge la miró, con los ojos húmedos, bajó la cabeza y besó su frente. Para ti, dijo, todo es tuyo. Lucía sonrió. Era una sonrisa dulce y cálida, como la de una chica cualquiera enamorada. Se puso de puntillas y dejó un suave beso en sus labios. Jorge, sí. Me gustas, lo sé. Tú también tienes que decir que te gusto. Me gustas. Dilo más veces. Me gustas, me gustas, me gustas. Lucía escondió el rostro en su pecho y soltó una risa suave. Era una risa ligera y delicada, como el viento nocturno moviendo campanillas, como la luz de la luna sobre la superficie de un lago. Capítulo 23. Epílogo. 3 meses después. Una mañana, Jorge estaba en la cocina preparando el desayuno. Estaba friendo huevos cuando Lucía bajó desde el piso de arriba. Llevaba puesta una de sus camisas blancas y sus ojos aún estaban un poco somnolientos. Caminó hasta detrás de Jorge, lo abrazó por la espalda y enterró el rostro en el hueco de su hombro. Buenos días. Buenos días. Jorge sonrió mientras le daba la vuelta a los huevos. ¿Por qué te levantaste tan temprano hoy? Tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Lucía guardó silencio por un momento. Soñé con la primera vez que nos conocimos. La mano de Jorge se detuvo por un instante. En el salón del banquete, estabas en una esquina, vestido con un traje azul oscuro, sosteniendo una copa de champán. La voz de Lucía era suave. Parecías fuera de lugar entre toda la gente, como si estuvieras en un sitio que no te pertenecía. Hizo una pausa y luego sonrió. Entonces me acerqué y te dije una frase. Jorge apagó el fuego, se giró y la miró. ¿Qué te dije? Lucía levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Esos ojos marrón claro la observaban con ternura en ese momento, como las hojas caídas del otoño, como la luz del sol en primavera. Te dije que tus ojos eran muy bonitos. Los ojos de Jorge se enrojecieron al instante. ¿Lo recordaste? Lucía asintió, con los ojos también enrojecidos. Lo recordé todo, dijo. La forma en que cocinas, la forma en que lees, la forma en que me esperas en el sofá, el sonido de mi nombre cuando lo dices. La sensación de tus besos en mi rostro. Extendió la mano y sostuvo su rostro. Jorge, ¿sabes? Su voz era muy suave, pero cada palabra era tan clara como si estuviera grabada en piedra. ¿HM? He entendido algo. ¿Qué cosa? Lucía lo miró, con una leve curva en los labios. Esa sonrisa era tan tierna que hizo que Jorge sintiera que todo el mundo se volvía silencioso. No importa cuántas veces pierda la memoria, mientras te vea, me volveré a enamorar de ti. Las lágrimas de Jorge cayeron. Sacudió la cabeza, tomó su mano entre las suyas y, riendo y llorando a la vez, dijo, ¿tú no puedes dejar de ser tan empalagosa? No puedo. Lucía se puso de puntillas y dejó un beso suave en sus labios. Es un hecho. Jorge la abrazó con fuerza. Lucía, a partir de ahora, no puedes volver a tener un accidente de coche. Está bien. No puedes volver a olvidarme. Está bien. Y no puedes volver a hablar de divorcio. Está bien. ¿Ni siquiera vas a discutir un poco? No. Lucía enterró el rostro en su hombro y rió en voz baja. De todos modos, sin importar cuántas veces lo olvide, siempre volveré a encontrarte. No puedes escapar. Jorge sonrió, bajó la cabeza y besó suavemente la parte superior de su cabello. Entonces está bien. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina, bañando a los dos con un calor suave. Los huevos en la sartén ya se habían enfriado, pero a nadie le importaba. Simplemente se abrazaban, sintiendo en silencio la temperatura del otro y el latido de sus corazones.